Buenas, mi nombre es Adrián Arrieta Flores. En esta oportunidad les voy a hablar de las nomenclaturas. La nomenclatura es el nombre que se le designan a los compuestos inorgánicos. Dentro de ellos tenemos los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, los ácidos, la sal y los peróxidos. La nomenclatura se divide en tres: tradicional, stock y sistemática. Antes de entrar a diferenciar o a observar cada una de ellas, necesitamos conocer que cada elemento de la tabla periódica trae un estado de oxidación que sin ello no es posible hallar esa nomenclatura. Hay elementos de la tabla periódica que tienen más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el cloro tiene el 1, el 3, el 5 y el 7. Continuamos con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación de los elementos. Para ello tenemos la siguiente fórmula. El óxido más el prefijo más elemento más sufijo. El prefijo hipo y per se utilizan para aquellos elementos que tienen más de dos estados de oxidación, mientras que oso e ico se utilizan para aquellos elementos que apenas tienen dos estados de oxidación. En esta oportunidad vamos a trabajar solo con los óxidos. Para ellos tenemos el siguiente ejemplo. Cl2O. Y comenzamos. Según la fórmula, tenemos óxido, el prefijo, que para ello, como es menos, entonces hipo, el elemento y el sufijo. Hay que tener en cuenta que como es menor en su estado de oxidación, utiliza siempre el prefijo hipo, y el sufijo oso para los elementos que tienen menos de dos estados de oxidación. Entonces quedó de la siguiente manera: óxido hipocloroso. Recordemos que el cloro tiene 4 estados de oxidación: el 1, el 3, el 5 y el 7. Por ello, aquí se utiliza el menor estado de oxidación y se utiliza el hipo, porque estamos utilizando el de menor estado de oxidación, y el sufijo oso por la misma circunstancia. Estamos utilizando el de menor estado de oxidación. Continuamos con el siguiente ejemplo. Cl2O3, quedando de la siguiente manera: óxido cloroso. Este queda sencillamente así porque cloro en sus 4 estados de oxidación tiene, este es la oxidación intermedia, por lo tanto no se le aplica prefijo, queda como óxido cloroso. Continuamos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock también utiliza los estados de oxidación. Para ello se utiliza la siguiente fórmula o usa la siguiente fórmula. El óxido más el DE más el elemento y culmina con el estado de oxidación, pero dentro de paréntesis y con número romano. Un ejemplo de ello: donde cloro es igual a 1 y O es igual a 2. Entonces, según la fórmula, un óxido más De más el elemento
más su estado de oxidación, en este caso es 1. Continuamos con el siguiente ejemplo. Y queda óxido de cloro. El siguiente ejemplo, Cl2O5. 5 acá abajo. Entonces, tenemos el óxido, el D, el nombre del elemento y entre paréntesis el número romano. Continuamos con la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de óxido y la cantidad de elementos. Para ellos tenemos la siguiente fórmula. Utiliza prefijo más óxido más prefijo más el elemento. Los prefijos, dentro de ellos tenemos 1 para mono, 2 para di, 3 para tri, etc. Un ejemplo, Cu2O. Entonces, aquí tenemos, como iniciamos con el prefijo, tenemos uno solo, entonces mono, un monóxido, de 2 cobre. Entonces, di cobre. Monóxido de di cobre. Vamos con el siguiente ejercicio. Cl2O7. Donde 7 es muy grande. 7. El prefijo. Ahora sí, el óxido más el prefijo di, ahora el elemento. Tenemos el prefijo para este y el prefijo y el nombre del elemento. De esta manera hemos terminado con la explicación de la nomenclatura. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.